Un agente de inteligencia de élite, famoso por sus habilidades increíbles y misiones audaces, recibe una misión encubierta como ninguna otra. Debe infiltrarse en una escuela secundaria haciéndose pasar por un estudiante para investigar un caso complicado. En su primer día, todavía adaptándose a la rutina aburrida de la vida escolar, se queda dormido en clase. El profesor lo despierta de repente y sus reflejos de combate entran en acción. Reacciona por instinto, su mano se mueve con precisión entrenada. Al ver la cara de terror del profesor, la realidad de su situación lo golpea como un balde de agua fría. No está en una misión peligrosa, solo es un estudiante. Retrocedemos en el tiempo para ver cómo llegó a esto. El agente Aeseon, un miembro altamente condecorado del Servicio Nacional de Inteligencia, NIS, y su equipo están persiguiendo a unos contrabandistas de antigüedades muy buscados. Durante una persecución intensa, los criminales intentan escapar con una reliquia invaluable. Aeseon, que nunca se rinde, los persigue en su motocicleta. Mientras los vehículos corren a toda velocidad, uno al lado del otro, él ejecuta una maniobra audaz, agarrándose a la puerta del coche, escalando el techo y obligando al conductor a detenerse. El contrabandista da volantazos bruscos, intentando deshacerse de él. Pero Aeseon mantiene el equilibrio, usando su casco para romper la ventana antes de saltar adentro para recuperar la reliquia. De repente, el coche se estrella, dando vueltas violentamente y explotando en llamas. Su equipo teme lo peor, creyéndolo perdido en el infierno. Pero, momentos después, emerge de entre los escombros, ileso y triunfante, cargando al contrabandista inconsciente sobre un hombro y sujetando la reliquia con la otra mano. De vuelta en el cuartel general del NIS, aparentemente victoriosos, presentan la reliquia recuperada a su capitán. Mientras el capitán abre cuidadosamente la caja protectora, descubren un fallo crucial: a la reliquia le falta un brazo. A Aeseon le viene a la mente la caótica persecución en coche, dándose cuenta de que una bala perdida la dañó durante el tiroteo. La noticia llega al furioso director del NIS, quien ordena de inmediato el despido de Aeseon. El capitán, reacio a perder a un agente tan valioso, suplica clemencia. El director, aunque enfurecido, ofrece una oportunidad de redención, una nueva misión de alto riesgo que podría salvar la carrera de Aeseon. El capitán reúne a su equipo para una reunión urgente. Revela un secreto histórico clasificado. Durante la ocupación japonesa de Corea, el rey Gojong confió 10 toneladas de oro a un hombre llamado Byeong-mun para que se usaran en la independencia de la nación. Sin embargo, Byeong-mun traicionó a su país y acaparó el oro para sí mismo. Tras la derrota de Japón, desapareció y la ubicación del oro siguió siendo un misterio. El capitán presenta pruebas que demuestran la existencia del oro, explicando que el NIS investigó previamente a la corporación Byeong-mun, un conglomerado fundado por el traidor, pero no encontró nada. Solo queda un lugar sin registrar: la escuela secundaria Byeong-mun, una rama de la corporación. Inteligencia reciente sugiere que el oro está escondido dentro de los terrenos de la escuela y que la fundación Byeong-mun planea sacarlo de contrabando del país. La misión de Aeseon: infiltrarse como estudiante de secundaria y localizar el oro. Para un hombre de 30 y tantos años hacerse pasar por un adolescente parece absurdo, incluso para Aeseon. Sin embargo, sabiendo que la carrera de su capitán y su equipo está en juego, acepta a regañadientes. Mientras tanto, en la escuela secundaria Byeong-mun, el profesorado celebra el cumpleaños del director. So-ah, una maestra ansiosa por un ascenso, canta y baila para impresionarlo. Obligada a beber en exceso, se emborracha mucho y arma un escándalo, arrebatándole accidentalmente la peluca al director y robándole el taxi para escapar. Buscando consuelo y una cura para la resaca en el restaurante de su madre, se encuentra con Aeseon, quien, absorto en sus pensamientos sobre su nueva misión, aún no se ha ido. Cautivada por el apuesto desconocido, So-ah no puede evitar mirarlo fijamente. De repente, un grupo de delincuentes intenta comer e irse sin pagar, fingiendo ser estudiantes y acusando falsamente a la madre de So-ah de servir alcohol a menores. Cuando So-ah los confronta, empiezan a acosarla. A fortune adamant. Haesung intervene. Con unos pocos movimientos rápidos, despacha a los delincuentes, enviándolos a huir despavoridos y pagando rápidamente sus cuentas. La madre de So-ah, profundamente agradecida, insiste en que Aeseon no pague su comida, pero él salda la cuenta firmemente antes de irse. So-ah observa su figura que se aleja y su corazón se agita. Está convencida de que esto es amor a primera vista. Aeseon regresa a casa, agotado. Los recuerdos de haber sido acosado en la escuela secundaria resurgen, llenándolo de una sensación de inquietud por regresar a ese ambiente. Al día siguiente, sin embargo, deja de lado su aprensión para reunirse con su capitán y su colega para una reunión informativa sobre la misión. Explican el estricto sistema jerárquico y las reglas de tipo militar que rigen la escuela secundaria Byeong-mun. El consejo estudiantil ejerce un poder inmenso, incluso los profesores no se atreven a desafiarlos. Han fabricado una nueva identidad para Aeseon, permitiéndole inscribirse como estudiante de un entorno desfavorecido, ya que la escuela no acepta traslados regulares. Para integrarse, Aeseon también debe aprender la jerga actual y las tendencias de las redes sociales. Esa noche, el capitán lleva a su familia a cenar con Aeseon.
La hija del capitán se sorprende al saber que Ae-seon asistirá a la escuela secundaria Byeongmun. Ella misma es estudiante allí. Había asumido que trabajaría encubierto como profesor o miembro del personal. Con todo listo, Ae-seon llega a la escuela secundaria Byeongmun en uniforme, buscando a su profesor jefe para registrarse. Ve a So-a huyendo del director, todavía en problemas por el incidente de la noche anterior. Pensando rápido, Ae-seon señala al director en la dirección equivocada, permitiendo que So-a escape. Al ver su placa con el nombre, So-a se da cuenta de que es el nuevo estudiante en su clase y se presenta como su profesora jefe. De repente, se da cuenta, es el apuesto desconocido que la rescató de los matones. El hombre del que se enamoró a primera vista ahora es su estudiante. El shock es casi insoportable. Recuperándose rápidamente, cambia al modo profesora, agarrando la mano de Ae-seon y regañándolo por usar una chaqueta de traje, lo que considera una señal de delincuencia. Ae-seon le recuerda que la clase está a punto de comenzar, un escape bienvenido de la incómoda situación. So-a presenta a Ae-seon a la clase. Las chicas estallan en chillidos de emoción. La hija del capitán, mientras tanto, está atónita. No solo el agente secreto de su padre es un estudiante, sino que está en su clase. Durante el recreo, lleva a Ae-seon a la azotea, prometiéndole ayudarlo con su misión, con la condición de que mantenga su vida escolar en secreto. Acuerdan un pacto de no injerencia. Ae-seon, falto de práctica en la vida escolar, lucha por mantenerse despierto durante la clase. So-a le toca el hombro para llamar su atención, lo que desencadena sus reflejos. Reacciona a la defensiva, sorprendiendo a la clase. Después, dos chicas se acercan a él, pidiéndole su información de contacto para poder escribirle impresiones, notas anónimas que expresan sus sentimientos. Ae-seon, completamente ignorante de este ritual de la escuela secundaria, es objeto de burlas por ser prehistórico. En el pasillo, la energía caótica de los estudiantes corriendo y gritando le da dolor de cabeza. Para empeorar las cosas, lo salpican con leche. Finalmente, llega la hora del almuerzo. Vaga por los terrenos de la escuela, buscando un posible escondite para el oro. Descubre un edificio viejo y en ruinas marcado como prohibido el paso. La puerta principal está cerrada con llave, pero el medidor de electricidad está funcionando. Intuyendo que algo anda mal, intenta encontrar una forma de entrar cuando escucha gritos de enojo. Al asomarse, ve a un grupo de chicos intimidando a un compañero de clase. Los matones, poco impresionados por la presencia de Ae-seon, le ordenan que les traiga bocadillos. Considera intervenir, pero la imagen de su capitán, transformado en un maestro zen golpeando un pez de madera, aparece en su mente, instándolo a ser paciente. Fingiendo servilismo, les pregunta a los matones si necesitan algo más. Se relajan, aliviados de que el intimidante desconocido sea solo un cachorro después de todo. De vuelta en el aula, Ae-seon le pregunta a su compañero de clase sobre el edificio antiguo. El chico le dice que se rumorea que está embrujado y que es mejor evitarlo. Ae-seon aprovecha la oportunidad para aconsejar al chico que se defienda de los matones, advirtiéndole que la inacción solo los envalentonará. Mientras tanto, la presidenta del consejo escolar asiste al funeral del concejal Choi. Ofrece sus condolencias a la afligida familia, prometiendo ocuparse de la educación de sus hijos, y ordena a sus subordinados que coloquen al niño en el programa especial de la escuela. El concejal Park, también presente en el funeral, sospecha que hay juego sucio en la muerte del concejal Choi, recordando desacuerdos anteriores con la presidenta sobre política educativa. Ella le advierte que tenga cuidado con sus palabras y evite causar problemas. Sus subordinados informan que todo se ha manejado discretamente. El caso se ha cerrado sin una autopsia y no hay nada de qué preocuparse. Aliviada, la presidenta cree que el obstáculo ha sido removido y ahora puede proceder con sus planes. Esa noche, Ae-seon informa a su capitán sobre el edificio antiguo. Más tarde, disfrazado con ropa oscura, regresa, desactiva las cámaras de seguridad, abre la cerradura y se desliza adentro. Mientras busca con una linterna, un arma aparece repentinamente en su cabeza. Se da la vuelta para ver a So-a, sosteniendo el arma con sorprendente firmeza. Ella le informa calmadamente que es un arma real, no un juguete, y le ordena que se quite la máscara. Al ver la insignia de patrulla en su brazo, Ae-seon se da cuenta de que lo han atrapado en una patrulla de rutina, no en una emboscada. Aprovechando la oportunidad, le apunta con la linterna a los ojos y escapa. So-a lo persigue pero choca con un guardia de seguridad. Para cuando se recupera, Ae-seon ha desaparecido. El director informa a la presidenta que So-a es la única testigo del intruso en el edificio antiguo. La presidenta, deduciendo que el sospechoso escapó del primer piso y aún no ha llegado al sótano, está segura de que regresará. Deciden esperar. Con su misión incompleta, Ae-seon continúa con su farsa como estudiante. Habiendo comprado bocadillos para el grupo de delincuentes el día anterior, ahora lo confunden con un blanco fácil como su compañero de clase, Donmin. Le ordenan que suba de nivel a sus personajes de videojuegos. Sin otra opción, Ae-seon acepta, llamando en secreto a su colega y solicitando que hackee el juego, una solicitud que es denegada rápidamente.
Mientras tanto, el colega de Ae-seon descubre un artículo de noticias que detalla el plan de la presidenta para transformar la ciudad coreana de Songju en un centro internacional de educación, desde la escuela primaria hasta la universidad, con un presupuesto que supera los 8 billones de wons. El oro perdido vale una cantidad similar. Sospechan que la presidenta tiene la intención de sacar el oro de contrabando del país y lavar el dinero antes de lanzar su proyecto de ciudad educativa. La hermana de Ae-seon, Jo-yoon, lo encuentra. Ella le advierte sobre Tae-soo, el líder de los delincuentes, quien usa la posición de su padre como miembro de la Asamblea Nacional para intimidar a otros estudiantes. Durante la clase, Ae-seon se da cuenta de que Dong-min está ausente. Cuando Soa pregunta, Tae-soo afirma que Dong-min no se sentía bien y se fue a casa temprano, pidiéndole a Tae-soo que lo excusara. Soa acepta la explicación, pero Ae-seon sospecha. Mientras juega el videojuego para Tae-soo, Ae-seon ve al director entrando en el edificio antiguo. Intenta espiar por la ventana, pero un guardia de seguridad lo persigue. Se retira a un área apartada para llamar a su capitán. De repente, escucha un ruido proveniente de un bote de basura. Al abrirlo, se sorprende al encontrar a Dong-min metido adentro, claramente víctima del acoso de Tae-soo. Aterrorizado, Dong-min le suplica a Ae-seon que no se lo diga a los profesores, temiendo represalias. Confiesa su vulnerabilidad, explicando que vive con su abuela y no tiene a nadie que lo proteja. Justo en ese momento, Soa llega y encuentra a Dong-min cubierto de suciedad. Asumiendo que Ae-seon es el responsable, lo mira acusadoramente. Dong-min rápidamente afirma que se cayó y se aleja apresuradamente. Ae-seon evita la mirada escrutadora de Soa y regresa a clase. Sin embargo, Tae-soo fue testigo de cómo Ae-seon descubrió a Dong-min en la basura. Más tarde, en la reunión del consejo estudiantil, Tae-soo expresa su descontento con Ae-seon, afirmando que liberó a Dong-min sin su permiso. Jo-yoon, miembro del consejo estudiantil, critica valientemente el comportamiento de acoso de Tae-soo, pero la desestima, refiriéndose burlonamente a ella como una seguidora de la presidenta del consejo estudiantil, Yena. Molesta por la interrupción, Yena le ordena a Tae-soo que se disculpe con Jo-yoon. Él se resiste, pero cumple después de que Yena le recuerda que su madre influye en la carrera política de su padre. Durante el almuerzo, Dong-min le cuenta a Ae-seon la leyenda del edificio antiguo. Se rumorea que una chica que soñaba con ser bailarina fue acosada por sus compañeras de clase. Trágicamente, fue atropellada por un coche, perdiendo las piernas y su sueño. Devastada. Se quitó la vida. Las otras chicas, temiendo las consecuencias, escondieron su cuerpo debajo de las tablas del suelo del edificio antiguo. Un guardia de seguridad la vio más tarde tirada en el suelo y fue a ver cómo estaba. De repente, ella se sentó, exigiendo que le devolvieran la vida. A partir de entonces, se difundieron rumores de un embrujo. Todas las noches, a la hora de su muerte, aparece en el estudio de danza. Ae-seon lo descarta como una historia tonta, golpeando nerviosamente con el pie mientras habla. Pero Dong-min insiste en que tiene pruebas, revelando un vídeo que grabó en el edificio antiguo. Mientras filmaba el estudio de danza, una figura levantó la cabeza. Aterrorizado, huyó, convencido de que era el fantasma. Menciona que tiene otras 4 historias de fantasmas para compartir, pero es interrumpido por la llegada de Tae-soo y su pandilla. Tae-soo escupe en la comida de Dong-min y lo obliga a comérsela. Mientras Dong-min levanta a regañadientes su cuchara, Ae-seon ya no puede quedarse de brazos cruzados. Llama a Tae-soo asqueroso, lo que desencadena un estallido violento. Tae-soo arroja su bandeja y se lanza sobre Ae-seon. Sin querer usar fuerza excesiva, Ae-seon desvía fácilmente el ataque y somete rápidamente a Tae-soo con un solo movimiento. Cuando Tae-soo se prepara para atacar de nuevo, Soa llega justo a tiempo para intervenir. Ambos chicos son llevados a la oficina del director. El subdirector libera inmediatamente a Tae-soo y le ordena a Soa que expulse a Ae-seon. Soa pregunta si hay alguna animosidad previa entre ellos. Le aconseja a Ae-seon que, si Tae-soo comenzó la pelea, debería haberlo denunciado. Al presenciar esta injusticia, Ae-seon se llena de una amarga sensación de déjà vu. Años después, el acoso sigue sin cambios. Cuestiona a Soa, preguntándole si es genuinamente inconsciente o simplemente está fingiendo no ver la verdad. Soa se siente abrumada por emociones contradictorias. Ansiosa por asegurar su puesto permanente, ha sido excesivamente cautelosa, pero claramente se ha perdido algo importante. Mientras tanto, los colegas de Ae-seon se preocupan de que él tenga dificultades solo en la escuela y quieren intervenir, pero el capitán se jacta de que Ae-seon es sensato y no causará problemas. Justo en ese momento, el director del NIS entra, ordenando a todos que vean una película mientras comen. La película es una grabación de seguridad de la pelea de Ae-seon y Tae-soo. Esa noche, el capitán lleva a Ae-seon a disculparse con el director. Después de una reprimenda, el director le recuerda a Ae-seon que siguió los pasos de su padre para unirse al NIS y no debe deshonrar su memoria. De vuelta en casa, Ae-seon recuerda la última vez que vio a su padre, cuando se marchaba para lo que parecía una misión rutinaria, para no volver jamás. El incidente intensifica el odio de Tae-soo hacia Ae-seon. Planea vengarse, incluso considerando el asesinato.
Un gángster le ofrece ayuda, pero Tae-soo se niega. El gángster entonces exige que Tae-soo pague sus deudas, amenazando con confiscar su tarjeta de identificación como garantía. Esto le da a Tae-soo una idea. Visita a Dong-min mientras está en su trabajo de medio tiempo, fingiendo ser un amigo e informándole sobre una oportunidad de beca. Le dice a Dong-min que necesita la tarjeta de identificación de su abuela para reclamar el dinero y se ofrece a recuperarla por él. Dong-min, ingenuo y confiado, acepta de buena gana. Mientras entrega comida, Dong-min ve a Ae-seon abriendo la puerta del edificio antiguo. Asumiendo que Ae-seon simplemente tiene curiosidad, lo sigue adentro. Ae-seon le advierte que no entre, pero Dong-min persiste, siguiéndolo de cerca. Llegan al sótano. Al entrar en un pasillo, escuchan un ruido. Siguiendo el sonido, descubren una figura encapuchada en una habitación. Asustada, la figura les lanza un martillo y huye. Ae-seon no atrapa a la figura encapuchada, pero descubre una puerta cerrada. Usando un dispositivo de alta tecnología para abrir cerraduras, logra entrar y encuentra las paredes empapeladas con información sobre el oro perdido. Inmediatamente llama a su capitán, sospechando que la presidenta también lo está buscando. Sin que él lo sepa, una cámara oculta graba cada uno de sus movimientos. La presidenta observa atentamente desde un monitor, observando sus acciones. Mientras Ae-seon se prepara para irse con Dong-min, Dong-min señala el suelo con miedo. Al mirar más de cerca, ven un esqueleto debajo de las tablas del suelo. Las historias de fantasmas parecen ser ciertas después de todo. Sin embargo, tras una inspección más detallada, Ae-seon descubre que solo es un esqueleto modelo. Encuentra una llave tirada cerca. Justo en ese momento, el director entra. Ae-seon rápidamente inventa una historia sobre sentir curiosidad por los rumores que rodean el edificio antiguo. El director los deja ir, pero inmediatamente informa del incidente a la presidenta. Ella le ordena que no interfiera con Ae-seon, razonando que los estudiantes conocen mejor la escuela y podrían descubrir algo útil. Ae-seon lleva la llave de vuelta a su equipo. Lleva una inscripción idéntica al sello de Byeongmun, junto con una frase que se traduce como el origen del oro. Esto confirma la conexión del oro con los misterios de la escuela. Resolver este enigma podría llevarlos al tesoro. Ae-seon busca a Dong-min para que le cuente más historias. Dong-min relata una leyenda sobre la torre del reloj rota de la escuela. Se cree que si alguien se queda solo en la escuela por la noche, el reloj sonará, seguido de la aparición de ojos rojos brillantes. Mientras Ae-seon escucha atentamente, Soa aparece, agarrándole la oreja y arrastrándolo. Ella exige saber por qué tomó la tarjeta de identificación de la abuela de Dong-min. La abuela había llamado a Soa, desesperada por el documento perdido. Ae-seon se da cuenta al instante de que Tae-soo está detrás de esto, pero, sabiendo el miedo de Dong-min a ser descubierto, permanece en silencio. Soa le asigna detención después de la escuela. Ae-seon le envía un mensaje de texto a Soa, afirmando falsamente que dejó la estufa encendida en casa y que no puede asistir a la detención. Luego, confronta al guardia de seguridad, acusándolo de ser la figura encapuchada en el edificio antiguo. Le presenta las huellas que fotografió como prueba. Atrapado con las manos en la masa, el guardia confiesa. Explica que estaba alimentando a gatos callejeros cuando uno corrió hacia el edificio antiguo. Persiguiéndolo, notó tablas sueltas en el suelo y al investigar, descubrió el esqueleto, lo que lo aterrorizó. Al ver que alguien se acercaba, se escondió debajo del suelo. Salió más tarde, pero se quedó atascado, solo su parte superior visible. Para su horror, la persona no se había ido. Era Dong-min, quien presenció la aterradora visión. El guardia había regresado la noche anterior para arreglar las tablas del suelo, pero, temiendo ser descubierto debido a las reglas de la escuela, entró en pánico y huyó cuando vio a Ae-seon y Dong-min. Ae-seon se da cuenta de que todo fue un malentendido e informa al guardia de que el esqueleto es solo un modelo, para gran alivio del guardia. Mientras tanto, Dong-min, sospechando que Tae-soo robó la identificación de su abuela, lo confronta. Tae-soo arroja la identificación al suelo. Mientras Dong-min se inclina para recogerla, Tae-soo pisotea cruelmente su mano. Soa presencia todo el incidente. Ella le pregunta a Dong-min si esto ocurre con regularidad. Él permanece en silencio, mientras que Tae-soo descaradamente le advierte a Soa que ignore lo que vio si quiere convertirse en una maestra permanente. Dong-min se disculpa con Soa por involucrarla y se aleja apresuradamente. Al regresar a casa, Dong-min encuentra a Ae-seon con su abuela. Esa tarde, Ae-seon se encuentra con la abuela de Dong-min luchando con una bolsa de compras que se le ha caído. Él la ayuda a recoger sus pertenencias y la acompaña a casa. Agradecida, ella le da algo de dinero, instándolo a comprar algo sabroso para comer y a ser amable con Dong-min. Antes de irse, Ae-seon le da a Dong-min su número de teléfono, diciéndole que lo llame si alguna vez necesita algo. Conmovido por esta inesperada amabilidad, Dong-min experimenta la calidez de la amistad por primera vez. Más tarde esa noche, Soa y Ae-seon se encuentran en una tienda de conveniencia. Soa se disculpa por el malentendido. Ae-seon también se culpa a sí mismo por no reconocer antes la difícil situación de Dong-min, a pesar de su papel encubierto como estudiante. Le da a Soa el dinero que la abuela de Dong-min le dio,
explicando que, aunque pequeño, tiene un significado importante. Espera que ella se convierta en una maestra digna de recibirlo. Soo observa cómo Aeseon quita meticulosamente los guisantes de su lonchera, recordándole a un amigo de la infancia con el mismo hábito peculiar. Se maravilla de la coincidencia. Cuando salen de la tienda, Aeseon recibe una llamada frenética de Donmin. Su abuela ha sido arrestada en relación con un sitio web ilegal de juegos de azar. La policía encontró su nombre en la lista como administradora del sitio. Desesperada por ayudar, Soa publica información sobre el acoso de Tae-soo y su participación en juegos de azar en el sitio web de la escuela. La publicación se vuelve viral, desatando indignación y poniendo a Tae-soo bajo una inmensa presión. En medio del caos, Aeseon investiga la leyenda de la torre del reloj embrujada. En la biblioteca de la escuela, prueba la llave que encontró cerca del esqueleto en la cerradura de la torre del reloj, pero no encaja. La presidenta aparece, pillándolo infraganti. Aeseon finge curiosidad por la leyenda, afirmando que eso lo atrajo allí. La presidenta sonríe con conocimiento de causa, sugiriendo que acuda a ella si quiere saber algo. Para abordar las acusaciones en línea, la presidenta convoca una reunión con ambas familias. Con la abuela de Donmin bajo custodia, Soa actúa como su tutora temporal. El padre de Tae-soo niega vehementemente las acusaciones, exigiendo que Donmin diga la verdad. Tae-soo también amenaza a Donmin, instándolo a limpiar su nombre. Sue anima a Dongmin a hablar. Después de dudar, Donmin declara que la publicación en línea es falsa y que Tae-soo nunca lo acosó. Afirma que Aeseon es quien lo agredió. Soa cuestiona la mentira de Donmin. En un flashback, vemos a Tae-soo amenazando a Donmin con un cuchillo, obligándolo a culpar a Aeseon y advirtiéndole que su abuela morirá en prisión si no cumple. Donmin, sin embargo, no le revela esto a Soa, solo rogándole que se mantenga al margen por su seguridad. Haesong confronta a Dongmin, exigendo saber asai Tae-soo lo amenazó. Donmin confiesa, expresando su frustración y resentimiento. Odia ser acosado y obligado a vivir en el escalón más bajo de la escala social, mientras que Tae-soo, el perpetrador, disfruta de una vida privilegiada. Le dice a Aeseon que él no puede entender lo que está pasando. Aeseon le asegura que nada de esto es su culpa. Donmin se derrumba, sin saber que Aeseon comparte un pasado oscuro similar. Hace años, Aeseon era objeto de burlas por ser huérfano. Se defendió, pero fue castigado por la escuela. Incluso el capitán, su mentor, enfrentó repercusiones por apoyarlo. Furioso, Aeseon se quitó el uniforme, jurando no volver jamás. El capitán, comprendiendo su dolor, le permitió recibir educación en casa, liberándolo del sofocante ambiente escolar. Ahora, al presenciar el sufrimiento de Donmin, Aeseon está decidido a evitar que siga el mismo camino. Aeseon encarga a su colega que investigue a la familia y las conexiones de Tae-soo. Simultáneamente, la escuela anuncia una audiencia disciplinaria para considerar la expulsión de Aeseon. Aeseon recibe una llamada de su colega, revelando que uno de los asociados de Tae-soo se especializa en adquirir identificaciones para operaciones ilegales de juegos de azar, y que la abuela de Donmin fue víctima de este plan. La audiencia disciplinaria comienza. Sue llama a Haesong, quien lo indica que gain tiempo. Padres y profesores se reúnen. El padre de Tae-soo presiona a la presidenta para que acelere el proceso, citando una importante reunión de la asamblea a la que necesita asistir. Incapaz de negarse, la presidenta le ordena a Soa que traiga a Donmin y a Tae-soo. El subdirector le pide a Donmin una última vez que confirme sus acusaciones contra Aeseon. Donmin reitera su afirmación de que Aeseon es el responsable. El subdirector anuncia la expulsión de Aeseon. Justo cuando el mazo está a punto de caer, Soa se levanta abruptamente, tratando desesperadamente de interrumpir preguntando si alguien quiere almorzar. El subdirector la regaña por la interrupción y se prepara para golpear el mazo de nuevo. En ese momento, estalla una conmoción afuera. Aeseon llega, quitándose dramáticamente el casco y arrastrando a un hombre detrás de él a la habitación. Antes de llegar a la escuela, Aeseon había visitado un antro de juegos de azar ilegales para confrontar al cabecilla. El gánster, poco impresionado por el uniforme escolar de Aeseon, ordena a sus hombres que le den una lección. Se produce una pelea, con Aeseon defendiéndose con creces. Su colega llega inesperadamente como refuerzo. Aeseon somete al cabecilla, mientras que su colega recupera los datos necesarios, copiándolos en una unidad USB. El capitán le indica a Aeseon que lleve al cabecilla a la audiencia disciplinaria, asegurándole que ellos se encargarán del resto. En la audiencia, Aeseon obliga al gánster a confesar la participación de Tae-soo en juegos de azar. El cabecilla expone a Tae-soo como un cliente VIP, responsable de reclutar clientes y conseguir identificaciones robadas, incluida la de la abuela de Donmin. Tae-soo lo niega to do. Su padre argumenta que incluso si su hijo juega, no prueba que acosó a Donmin, y que la audiencia es sobre el presunto acoso de Aeseon. El subdirector, reacio a ofender a la influyente familia de Tae-soo, está a punto de expulsar a Aeseon. Aquí, en este momento crucial, Donmin, armándose de valor, finalmente dice la verdad y revela que Tae-soo es el abusón.
Aeseon le lanza la memoria USB a Soo-a, indicándole que presente las pruebas. La pantalla muestra imágenes de Tae-soo entregándole la identificación de la abuela de Don-min al cabecilla. Con pruebas irrefutables, Tae-soo queda acorralado. Humillado y furioso, golpea a Aeseon. Aeseon se defiende. Para proteger la reputación de la escuela, la directora no tiene más remedio que expulsar a Tae-soo. Después, un arrepentido Don-min se disculpa con Aeseon, quien comprende su situación, ya que él mismo ha pasado por momentos difíciles en el pasado. Su-a cura las heridas de Haesung. Victoriosos y aliviados, comparten un momento de camaradería. Aeseon le agradece sinceramente a Soo-a, reconociendo su valentía al desenmascarar a Tae-soo. Al cruzarse sus miradas, Soo-a se sonroja, con el corazón latiendo a mil. Sin darse cuenta, Aeseon le quita delicadamente un pétalo de flor del pelo, dejándola aún más nerviosa. Para disimular su vergüenza, Soo-a se excusa rápidamente. Al día siguiente en la escuela, Aeseon continúa investigando el misterio de la torre del reloj. Don-min comparte otra historia escalofriante. Una chica, que era la segunda mejor de su clase, deseaba desesperadamente el primer puesto. Empujó a su compañera de clase desde un piso alto, creyendo que así sería la número 1. Un día, mientras estudiaba sola en el aula, las luces comenzaron a parpadear cuando el reloj dio las 12 de la noche. Aterrorizada, corrió al baño a esconderse, solo para ver el rostro de su compañera, con los ojos rojos brillantes, aparecer por debajo de la puerta. La chica murió de susto poco después, y un rumor se extendió por toda la escuela: nunca te quedes después de que suenen las campanadas del reloj. Aeseon vuelve a probar la llave en la cerradura de la torre del reloj, pero sigue sin funcionar. Jo-yun llega para colocar carteles y fotos. Aeseon se ofrece a ayudar. Se da cuenta de una foto de una torre del reloj, pero es diferente a la que ha estado investigando. Jo-yun explica que hay 2 torres del reloj en la escuela. La de la foto está en la sala del consejo estudiantil. Intrigado, Haesung decide investigar. Se cuela en la sala del consejo estudiantil, pero Yena, la presidenta del consejo, lo intercepta. Intrigada por la madurez de Aeseon, le ofrece un bocadillo y lo invita a unirse al consejo. Aeseon, volviendo a su ser adulto, la sermonea sobre el gasto frívolo, incluso si su madre es la directora, aconsejándole que use el dinero para causas que valgan la pena. Aeseon le pregunta a Soo-a sobre los requisitos para unirse al consejo estudiantil. Ella le proporciona los criterios: estar entre los 10 mejores en los exámenes recientes, recolectar más de 100 firmas de estudiantes y obtener la aprobación del presidente. Aeseon decide comenzar con las firmas, pero el único estudiante que conoce es Don-min. Los 2 chicos que acosaron a Don-min, ahora intimidados por Aeseon, se disculpan profusamente y se ofrecen a ayudarlo a recolectar firmas. Sin embargo, debido a su mala reputación, nadie quiere firmar. Aeseon regresa con solo 3 firmas. Su equipo, al enterarse de su situación, le dice que se concentre en sus estudios y que les deje las firmas a ellos. A la mañana siguiente, Aeseon se sorprende al ver a su capitán y a su colega organizando una campaña promocional en las puertas de la escuela, completa con bailes enérgicos y promesas de sándwiches gratis para cualquiera que firme la petición de Aeseon para el consejo estudiantil. Avergonzado, Aeseon intenta escapar, pero el capitán lo empuja al escenario. Resignado, se une a sus colegas en su actuación, luego desaparece rápidamente entre la multitud entusiasta. A pesar de la vergüenza, la táctica funciona. El capitán le presenta a Aeseon una lista completa de firmas. Un requisito menos. Jo-yun reacciona con horror al enterarse de las aspiraciones de Aeseon de entrar al consejo estudiantil. Ella, que ocupa un puesto bajo en el consejo, no quiere que nadie se entere de sus problemas. Amenaza con revelar la verdadera identidad de Aeseon si él insiste. El director, que escucha la conversación sobre las 2 torres del reloj y la candidatura de Aeseon, está ansioso porque tenga éxito, esperando beneficiarse de su participación. Después de la escuela, Yena encuentra al director informando a su madre, la directora. Participan en una demostración superficial de afecto, fingiendo ser una madre e hija cariñosas. Tan pronto como el director se va, su actitud cambia, volviéndose frías y distantes. Una tensa Yena intenta irse, pero su madre la detiene, obligándola a tomar medicación delante de ella. La directora continúa presionando implacablemente a Yena para que sobresalga, reforzando su obsesión por ser la número 1. Yena tiembla, pero no se resiste, frotándose las manos después de tragar las pastillas para calmar su malestar. En un giro repentino de los acontecimientos, Aeseon recibe una llamada urgente de su colega. El capitán informa al director que Aeseon ha sido llamado de vuelta. Aeseon es en realidad miembro de una unidad de operaciones especiales dentro del Ministerio de Defensa Nacional. Su misión encubierta no estaba autorizada y está siendo convocado para entrenamiento inmediato. Él finge estar enfermo y llama a Soo-a para explicar su ausencia de la escuela. Soo-a, creyéndole, planea visitarlo más tarde esa noche con un poco de gachas. Aeseon entra en pánico. La dirección en su expediente de estudiante es un apartamento vacío. Si Soo-a va allí, su tapadera quedará al descubierto. Corre al apartamento, llamando desesperadamente a su capitán para pedir ayuda.
Soo-a ya está en camino, con una llegada estimada en 25 minutos. El capitán le ordena a su equipo que transforme el apartamento vacío en la habitación creíble de un adolescente en 24 minutos. Piden prestados artículos para el hogar a los vecinos frenéticamente. Antes de que puedan terminar, Soo-a llama a la puerta. El equipo se esconde en el armario. Ae-seon abre la puerta ligeramente para demostrar que está en casa, aceptando las gachas de Soo-a, esperando que se vaya rápidamente. Desafortunadamente, las gachas se derraman sobre ella. Ella pide usar el baño. Ae-seon acepta a regañadientes. Al ver el estado desordenado del apartamento, Soo-a se ofrece a limpiarlo, pero Ae-seon la detiene. Asustada, tropieza y, cuando Ae-seon la atrapa, caen, sus labios tocándose accidentalmente. El caos estalla tanto dentro como fuera del apartamento. Dentro del armario, uno de los miembros del equipo intenta reprimir un estornudo. Su colega le tapa la boca frenéticamente, pero se desmaya por el esfuerzo, cayendo fuera del armario. Soo-a mira con asombro a los tres recién llegados inesperados. El capitán y su colega quedan al descubierto. Al ver la sospecha de Soo-a, el capitán inventa una mentira apresurada, afirmando que Ae-seon está trabajando a tiempo parcial en su tienda y que los otros dos son sus compañeros de trabajo. Sin embargo, Soo-a se da cuenta de que todos llevan zapatos, a pesar de supuestamente haber estado en el armario momentos antes. Ella exige una explicación. Mientras el capitán lucha por inventar una excusa plausible, Ae-seon finge desmayarse. El capitán y su colega, abandonando a su compañero inconsciente, sacan dramáticamente a Ae-seon por la puerta, afirmando que necesitan llevarlo al médico. Su actuación exagerada convence temporalmente a Soo-a. A continuación, Ae-seon se enfrenta a los exámenes de mitad de periodo. Su equipo reza para que quede entre los 10 mejores. Después del examen, se reagrupan, reconociendo que las sospechas de Soo-a probablemente persisten. Ae-seon decide mantener la distancia con Soo-a para evitar poner en peligro la misión. Sin embargo, se distrae inmediatamente con el recuerdo de su beso accidental, tocándose los labios inconscientemente. Mientras tanto, Soo-a discute sus sospechas sobre Ae-seon con su colega, la Sra Kim. Menciona que el intruso en el edificio antiguo se parecía mucho a Ae-seon. Además, le resulta muy inusual que un estudiante de secundaria pudiera llevar a un notorio cabecilla de una red de apuestas a una audiencia disciplinaria. También descubre que el coche aparcado frente al supuesto apartamento de Ae-seon está registrado a su nombre. Nada de esto tiene sentido para un estudiante de secundaria típico. Sin embargo, en sus registros consta claramente que tiene 17 años. Soo-a está completamente desconcertada. Esa noche, después de haber bebido demasiado, Soo-a accidentalmente toca el timbre del apartamento de enfrente del suyo, sin saber que es la residencia real de Ae-seon. Al verla en el monitor, Ae-seon disfraza su voz, diciéndole que se ha equivocado de apartamento. Sin embargo, razonar con una Soo-a borracha resulta imposible. Afortunadamente, la madre de Soo-a llega y la arrastra a casa. Una vez que está todo despejado, Ae-seon comprueba con cautela el exterior y descubre que Soo-a vive justo enfrente, al otro lado del pasillo. Se publican los resultados de los exámenes de mitad de periodo. Ae-seon cierra los ojos nerviosamente, luego los abre lentamente para comprobar su puntuación. Inmediatamente llama a su equipo, que espera ansiosamente. Al enterarse de que ha quedado en el puesto número 10, el capitán y su colega celebran con un abrazo. Yena, que suele estar en el primer puesto de la clase, queda en segundo lugar, con Yoo-jun obteniendo el primer puesto. Si bien felicita abiertamente a Yoo-jun, Yena revela su disgusto al regresar a la sala del consejo estudiantil. Aparece un mensaje en su computadora. Descubre que varios miembros del consejo han creado un chat grupal secreto, burlándose de ella por perder ante Yoo-jun y sugiriendo que renuncie como presidenta. Para empeorar las cosas, la directora se entera de que Yena ha quedado en segundo lugar y la convoca a una reunión. Antes de entrar en la oficina de su madre, una nerviosa Yena se frota los brazos. La directora, con el rostro sombrío, no ofrece consuelo. Habiendo cumplido todos los requisitos, Ae-seon presenta su solicitud para unirse al consejo estudiantil. Otros dos estudiantes también solicitan unirse. Ahora todo depende de la decisión de Yena. El equipo piensa en formas de influir en ella. El colega sugiere el enfoque tradicional, doblar 1000 grullas de papel para ganarse su favor. La colega propone organizar un escenario de damisela en apuros, con el capitán y el colega haciéndose pasar por matones, permitiendo que Ae-seon rescate heroicamente a Yena. Ae-seon, exasperado, decide desplegar su propia arma secreta. Durante el almuerzo, le presenta a Yena un vaso de agua adornado con una hoja, imaginándose a sí mismo como un caballero encantador y caballeroso. Su intento fracasa estrepitosamente, avergonzando a todos los presentes. Yena lo despide bruscamente. Para sorpresa de todos, la escuela anuncia al día siguiente que Ae-seon ha sido aceptado en el consejo estudiantil. Aún sospechando, Soo-a llama a la supuesta escuela secundaria de Ae-seon para preguntar por él. El equipo de Ae-seon intercepta la llamada. Su colega se hace pasar por maestra, llenando a Ae-seon de elogios.
Sin estar convencida, Soa le pide a la SRA Kim que investigue al capitán y a sus colegas en su tienda. La SRA Kim filma toda la escena, pero no encuentra nada inusual. Mientras tanto, la aceptación de Ae-seon en el consejo estudiantil parece prácticamente segura. Ante esta situación, Jo-yoon le pide a Ae-seon que finjan no conocerse dentro del consejo estudiantil. Sin que lo sepan, Yena observa su conversación desde arriba. Más tarde, Yena invita a Ae-seon a cenar, insistiendo en que Jo-yoon los acompañe. En el baño, Jo-yoon pide que la disculpen, alegando que tiene algo que hacer. Sin embargo, Yena le entrega un pañuelo usado y le ordena que asista. En el restaurante, Ae-seon llega, luciendo impecable con su ropa de civil. Yena, al notar que no está en uniforme, elogia mentalmente su juicio al seleccionarlo para el consejo. Él saluda a Jo-yoon, lo que lleva a Yena a preguntar si se conocen. Jo-yoon niega rápidamente cualquier interacción previa. A Hae-song le perturba ver a Yu-young serviendo el agua de Yena. Queriendo afirmar su dominio, Yena envía a Jo-yoon a un recado humillante para que le compre medias. Enfadado, Ae-seon olvida su tapadera, advirtiendo a Yena que no acose a los demás. Después de que Yena se va, Jo-yoon se siente completamente humillada. Se da cuenta de que su posición en el consejo estudiantil es esencialmente la de sirvienta de Yena. Quería mantener alguna apariencia de dignidad frente a Ae-seon, pero ahora su orgullo está destrozado. De vuelta en casa, Yena le pregunta a su madre sobre la aceptación de Ae-seon en el consejo estudiantil. La directora le advierte que no haga demasiadas preguntas. De pie detrás de Yena, como una serpiente venenosa, revela su sospecha de que Yena tenía motivos ocultos para llevar a Jo-yoon a cenar. Le advierte que si un perro mascota se vuelve arrogante y olvida su lugar, debe ser desechado antes de que empiece a pensar que es humano. La directora obliga a Yena a jurar con el dedo meñique que no permitirá que nadie le quite el primer puesto. Después de unirse al consejo estudiantil, Ae-seon busca pistas en la sala del consejo. Abre un armario con la llave que encontró, pero no encuentra nada inusual. De repente, oye un ruido en la puerta. Alguien ha deslizado una carta por debajo. Él sale corriendo tras esa persona, pero no encuentra a nadie. La carta contiene una sola frase: encantado de conocerte, agente Ae-seon. Inmediatamente, Ae-seon entrega la carta al director, sospechando que alguien conoce su verdadera identidad y lo está vigilando. El director ordena a sus subordinados que encuentren al remitente. Tan pronto como se van, el director ordena una verificación de antecedentes de todo el personal de la escuela. Un informe llega poco después, revelando información que lo impacta. Ae-seon revisa las grabaciones de seguridad fuera de la sala del consejo estudiantil, pero le informan de que los servidores estaban inactivos por mantenimiento programado, lo que desactivó todas las cámaras. El director le informa a la directora que se han revisado todas las grabaciones de vigilancia. La directora pregunta por qué alguien le enviaría a Ae-seon una carta así. El director especula que podrían querer algo de él o necesitar su ayuda. La preocupación de la directora, sin embargo, es cuánto sabe esa persona sobre los secretos de la escuela. En ese momento, Ae-seon recibe una llamada de un número desconocido. La persona que llama se dirige a él como agente Ae-seon y le pregunta si reconoce su voz. Ae-seon identifica al instante a la persona que llama como el guardia de seguridad de la escuela. El guardia le indica que vaya solo a la azotea, alegando que tiene algo importante que contarle. Cuando Ae-seon llega a la base del edificio, el reloj de la sala del consejo estudiantil da las 12 de la noche. Recuerda la leyenda de no permanecer en el edificio después de que suenen las campanadas del reloj, no sea que uno sea tomado por el fantasma de ojos rojos. Descartando la superstición, continúa avanzando. De repente, un fuerte golpe resuena desde arriba. El guardia de seguridad cae de la azotea. Ae-seon recoge un cuaderno de la mano del guardia, el mismo cuaderno que le dio a su padre cuando se separaron cuando era niño. Mientras tanto, Soa encuentra una revista escolar de 2003. Reconoce un rostro familiar, un hombre que, cuando ella era niña, era el padre de su amigo cercano, Sion. Él los había llevado a comer a ambos. El hombre aparece en la foto con los miembros del consejo estudiantil en la revista, identificado como el padre de Sion. Sion es, por supuesto, el alias actual de Ae-seon. Anteriormente, mientras el guardia de seguridad esperaba a Ae-seon en la azotea, una figura de negro apareció e intentó arrebatarle el cuaderno. Durante la lucha, el guardia fue empujado a la muerte. Tras recuperar el cuaderno, Ae-seon oye un ruido proveniente de la azotea. Levanta la vista y ve una sombra fugaz. Persiguiéndola, se enfrenta a la figura de negro. Se produce una pelea, con Ae-seon superando al atacante. Cuando saca su arma, preparándose para desenmascarar a la figura, un ruido que lo distrae hace que se gire. La figura de negro lo empuja y escapa. Ae-seon la persigue, pero pierde al atacante. Se revela que la figura de negro es el director, que se sube a un coche de huida, se quita la máscara y le pide disculpas a la directora por no haber podido recuperar el cuaderno. Furioso, Ae-seon irrumpe en la sede del NIS, enfrentándose al director sobre el cuaderno y su conexión con la escuela secundaria Byeongmun. El director, incapaz de mantener la farsa por más tiempo, revela la verdad.
La misión final del padre de Aeseon fue la misma operación de recuperación de oro que él está llevando a cabo actualmente. Su padre desapareció durante esa misión, posiblemente relacionado con Byung-Munig. El capitán insta a Aeseon a que se calme y examine el cuaderno. Dentro, encuentra las notas de su padre sobre las leyendas de la escuela, las pistas que había reunido y un deseo sencillo y desgarrador, llevar a su amado hijo a observar las estrellas. Devastado, Aeseon falta a la escuela al día siguiente. La escuela anuncia la muerte del guardia de seguridad, alegando que se encontró una nota de suicidio. Entre los estudiantes circulan rumores que conectan la muerte con las leyendas de la escuela. Después de recomponerse, Aeseon regresa a la escuela, jurando descubrir la verdad detrás del cuaderno. Sin embargo, su ausencia inexplicada resultó en una deducción de 20 puntos para Soo-ah. Después de la escuela, Aeseon va a la sala del consejo estudiantil. Siguiendo una pista del cuaderno de su padre, gira las manecillas del reloj hacia atrás, activando un mecanismo oculto que reproduce una melodía. Graba la melodía y descubre una gema roja escondida detrás del péndulo, el ojo rojo de la leyenda. Cuando vuelve a poner en hora el reloj, Soo-ah entra, exigiendo respuestas sobre la muerte del guardia de seguridad y la figura en la azotea. Se revela que Soo-ah estaba trabajando hasta tarde y escuchó la conmoción. Mirando por la ventana, vio caer al guardia y a Aeseon de pie cerca. Luego presenció la pelea con la figura de negro, incluido el momento en que Aeseon sacó su arma. Aterrorizada, Soo-ah accidentalmente hace un ruido, permitiendo que la figura enmascarada escape. Aeseon, sin otra opción, revela su verdadera identidad como agente del NIS encubierto, investigando el oro desaparecido. Al ver la incredulidad de Soo-ah, cierra la puerta con llave, dándole dos opciones: cooperar con una operación de seguridad nacional o enfrentarse a más de 10 años de prisión por revelar información clasificada. Le da un día para que decida. De vuelta con su equipo, Aeseon reproduce la grabación de la melodía de la torre del reloj. Su colega la identifica rápidamente como el himno de la escuela Byung-mun, compuesto por el propio Byung-mun. Aeseon le pregunta al capitán sobre los antecedentes del guardia de seguridad. El capitán confirma que el guardia era un ciudadano común, pero admite que no saben cómo entró en posesión del cuaderno. Aeseon sospecha que alguien está interfiriendo con la investigación, señalando lo rápido que se cerró el caso. Comparte sus deducciones, sin darse cuenta de la extraña expresión del capitán. Aeseon también informa al equipo de que Soo-ah conoce su verdadera identidad. El capitán critica sus métodos, ordenándole que se disculpe y obtenga un acuerdo de confidencialidad de ella. A regañadientes, Aeseon lleva a Soo-ah a cenar, intentando suavizar las cosas. Enfatiza la importancia de su misión, explicando que resolver la muerte del guardia de seguridad requiere que permanezca encubierto. Le ofrece un soborno por su silencio. Soo-ah se imagina siendo recompensada por su cooperación, convirtiéndose en una figura respetada y asegurando un puesto de enseñanza permanente. Ella accede de inmediato a guardar su secreto e incluso se ofrece a ayudarlo. Él revela su conexión con Jo-yoon y le advierte a Soo-ah que la figura enmascarada podría atacarla si supiera que presenció el incidente en la azotea. Al notar su miedo, le toma la mano, asegurándole su protección. Nerviosa, Soo-ah se excusa rápidamente. Aeseon, confundido por su reacción, se queda reflexionando sobre su comportamiento. En otra parte, la directora se reúne con una figura sombría, agradeciéndole por revelar los antecedentes del guardia de seguridad. En un flashback, vemos a la directora enfrentándose al guardia, después de haber descubierto su pasado en el NIS. Ella exige saber por qué contactó a Aeseon. El guardia cree que Aeseon merece saber la verdad sobre la desaparición de su padre, creyendo que el cuaderno contiene la clave. Antes de irse, le pide a la directora que transmita un mensaje al director Kim. Así como fracasó entonces, fracasará de nuevo. La directora le dice a la figura sombría que si Aeseon hubiera aprendido la verdad del guardia, habría sido problemático para ellos. Ella prende fuego al expediente personal del guardia. Aeseon investiga la siguiente leyenda del cuaderno de su padre. Cuenta la historia del presidente de un club de piano y una acompañante que se enamoraron. La chica quedó embarazada y buscó su apoyo, pero él la rechazó. Con el corazón roto, ella murió. Desde entonces, el piano en la sala de música se toca solo. Mientras Aeseon lee la historia, oye un grito. Soo-ah, que había estado leyendo por encima del hombro de Aeseon, también está perturbada por la historia. Aeseon pregunta por la ubicación del piano. Soo-ah recuerda que está en la oficina de la directora, un área de alta seguridad. De repente, tiene una idea: el próximo evento de puertas abiertas de la escuela, al que asisten exalumnos destacados de los campos legal y político. Como miembro del consejo estudiantil, Aeseon queda excluido de participar en el evento de puertas abiertas. Su ausencia anterior resultó en una deducción de 20 puntos, y las reglas de la escuela prohíben que los estudiantes con tales deducciones participen en actividades extracurriculares. Él les da la mala noticia a su equipo. Justo cuando están pensando en alternativas, Soo-ah llega con una solución. La escuela está organizando un concurso de modelos promocionales para el evento de puertas abiertas. El ganador recibe 25 puntos extra. Aeseon se muestra reacio a participar, pero las insistentes miradas de su equipo lo obligan a subir al escenario.
Un hombre de 30 y tantos años haciéndose pasar por un adolescente se siente incómodo, lo que resulta en fotos rígidas y poco naturales. Al ver su lucha, Soo-ah lo aparta y lo asesora sobre técnicas de posado. Divertido por su entusiasmo, Ae-seon se relaja, adoptando poses elegantes que provocan vítores de las estudiantes. Cuando es el turno de Yena, el fotógrafo sugiere que exponga sus brazos, lo que desencadena un repentino estallido emocional. Yoo-jun, comprendiendo la razón de su angustia, interviene, apartando a Yena. Intenta consolarla, preguntándole sobre la herida en su brazo, pero Yena no lo aprecia, acusando a Yoo-jun de fingir amabilidad. Ae-seon llega, defendiendo a Yoo-jun, lo que solo alimenta el resentimiento de Yena. Mientras Yenar se marca furiosa, Yoo-jung reprende a Hae-seon por entrometers. Cuando Ae-seon intenta seguir a Yena, Soo-ah lo detiene, explicando las complejidades de la dinámica de las chicas de la escuela secundaria y cómo su bienintencionada intromisión está empeorando las cosas para Yoo-jun. Hae-seon suspira, lamentando el complicado mundo de los adolescentes. Soo-ah le asegura que todo pasará, recordándole a su amigo de la infancia, Bon-ha, quien le ofreció un aliento similar durante tiempos difíciles. Cuando se marchan, empieza a llover a cántaros. La madre de Soo-ah la llama, usando su apodo de la infancia, Bon-ha, para recordarle que coja un paraguas. Ae-seon se gira, dándose cuenta con alegría de que su amiga de la infancia, a la que hace tanto que no ve, está justo a su lado. Mientras se acurrucan bajo un paraguas, una motocicleta que pasa obliga a Ae-seon a acercar a Soo-ah, sus ojos se encuentran en un momento cargado. Para confirmar su identidad, le pregunta si su verdadero nombre es Bon-ha. Malinterpretando su intención, Soo-ah, pensando que se está burlando de su nombre anticuado, se aleja enfadada. De vuelta en el restaurante, Soo-ah bebe un poco de agua, tratando de calmar su corazón acelerado después de la inesperada intimidad con Ae-seon. Ae-seon regresa a casa y encuentra una foto de la infancia de sí mismo con Soo-ah. Recuerda que ella llevaba un anillo de juguete gigante, le propuso matrimonio y declaró que él sería su novio. A la mañana siguiente, al llegar temprano a la escuela, Ae-seon encuentra a Soo-ah limpiando los pisos y tarareando para sí misma. Sonríe ante su alegre comportamiento, preguntándole por qué está haciendo trabajo de limpieza. Soo-ah insinúa misteriosamente que alguien podría estar grabando su diligencia, esperando que un vídeo de su arduo trabajo le valga puntos extra para obtener un puesto de enseñanza permanente. Ae-seon la anima, deseándole éxito. Sus palabras tocan profundamente a Soo-ah. Ella le pregunta a la Sra. Kim, si un chico te abraza bajo la lluvia, solo para protegerte de las salpicaduras, y luego te dice cosas alentadoras, ¿eso significa que le gustas? La Sra. Kim, al enterarse de que no hubo contexto romántico y que solo son amigos, le aconseja a Soo-ah que no confunda la amabilidad con el afecto, advirtiéndole de una posible decepción amorosa. El subdirector reúne a los profesores para votar por los modelos promocionales de la escuela. Ae-seon gana por estrecho margen la categoría masculina. Don-min y sus amigos exigen una comida de celebración. De camino a la tienda de comestibles, Ae-seon ve a Yoo-jun y la sigue. Se disculpa por interferir en su vida escolar. Yoo-jun explica que la vida de Yena es difícil y que ella es la única persona en la que Yena confía. Le pide a Ae-seon que no juzgue a Yena con dureza. Más tarde, el equipo de Ae-seon discute su próximo movimiento. Una colega informa de que la hija del detective que investiga la muerte del guardia de seguridad está enferma. La niña fue transferida recientemente a un hospital afiliado a Byeongmun, y la corporación cubre todos los gastos, lo que sugiere la participación de Byeongmun en la muerte del guardia. El capitán, sin embargo, decide priorizar la tercera historia de fantasmas. La colega compara la canción tradicional de la escuela con la grabación de Ae-seon. Aunque la melodía es idéntica, las formas de ondas son diferentes. El análisis revela que la grabación de Ae-seon es una pieza para piano a 4 manos, lo que implica 2 intérpretes. El capitán sospecha que una pista vital está oculta dentro del dueto completo. Desafortunadamente, nadie en el equipo toca el piano. Justo entonces, Soo-ah ofrece sus habilidades con el piano, afirmando que puede dominar una canción sencilla como el himno de la escuela con unas pocas horas de práctica. El capitán la recluta inmediatamente como agente honoraria del NIS. Soo-ah acepta, con la condición de que el capitán use su influencia para asegurarle un puesto de enseñanza permanente. El capitán firma un contrato, sellando el trato con su huella dactilar. Ae-seon aparta a Soo-ah, instándola a que lo reconsidere, preocupado por su seguridad. Impertérrita, Soo-ah declara su voluntad de correr el riesgo, impulsada por su deseo de un puesto permanente y una promesa que le hizo a su primer estudiante. Convencido por su determinación, Ae-seon insiste en que se mantenga cerca de él durante la operación. El capitán explica que la clave del misterio reside en tocar el dueto completo en el piano de la oficina del presidente, lo que requiere la huella dactilar del presidente o del director para acceder. Para obtener la huella dactilar del director, Soo-ah lo espera en la biblioteca. Cuando le alcanza un libro, ella finge querer el mismo, creando un encuentro casual. Mientras el director le entrega el libro, Ae-seon escanea rápidamente la huella dactilar que quedó en la página. Soo-ah, curiosa sobre el proceso, se inclina cerca. El corazón de Ae-seon da un vuelco ante su proximidad.
Más tarde, mientras ella le enseña a tocar el piano, sus dedos se rozan, dejándolo nervioso una vez más. Aeseon, no acostumbrado a estos sentimientos, investiga las razones de su sonrojo, consultando libros e internet. Queriendo que Soo-ah pueda defenderse, comienza a enseñarle técnicas de defensa personal. Durante una sesión de práctica, ella termina sujetándolo por detrás. Aeseon, incapaz de controlar su pulso acelerado, termina abruptamente la lección. De vuelta en casa, se salpica la cara con agua fría, tratando de recuperar la compostura. El capitán informa al equipo sobre la operación de puertas abiertas. Aeseon y Soo-ah se infiltrarán en la oficina del presidente mientras los demás brindan apoyo. La hora del té de la presidenta con los padres presenta la oportunidad perfecta. Mientras ella está ocupada, Aeseon usará su huella dactilar para acceder a su oficina y buscar otra pista. Aunque tienen la huella dactilar, el sistema alertará a la presidenta en el momento en que se abra la puerta. Su colega femenina bloqueará remotamente la notificación, pero el registro de acceso en la computadora del presidente debe eliminarse manualmente desde dentro de la oficina. El día de la jornada de puertas abiertas, Aeseon llega con un traje elegante. Queda atónito ante la elegante apariencia de Soo-ah, olvidando momentáneamente cómo respirar. Le da una jeringa llena de un tranquilizante para defensa propia y un collar con una cámara oculta, prometiendo protegerla del daño. En otra parte, Yena camina junto a su madre, quien la ignora. Los zapatos nuevos de Yena le han provocado ampollas. Cuando Jo-jun le ofrece una tirita, Yena responde con un comentario cruel, haciéndose eco de las palabras de su madre sobre ser un perro faldero que se cree humano. Jo-jun replica que Yena, a pesar de su percibido poder, es solo un peón patético, siguiendo obedientemente las órdenes de su madre. Aguajanita por la verdad, yina abafitia a Yu-young, quien toma represalias sin dudarlo. Después, Jo-jun se queda preguntándose cómo ayudar a Yena. Mientras la presidenta y los padres entran en la sala de recepción, el capitán da la luz verde. El colega masculino, disfrazado de camarero, entra en la sala eléctrica y corta la energía. Aeseon y Soo-ah se dirigen hacia la oficina de la presidenta. Justo cuando están a punto de llegar al piso superior, las luces vuelven a encenderse. El director ha restablecido la energía más rápido de lo previsto. Para darle tiempo a Aeseon, el colega masculino lanza una distracción. Irrumpe en la sala de control principal, fingiendo ser un padre herido por el corte de energía, exigiendo una compensación. Los guardias de seguridad ignoran sus payasadas e intentan sacarlo. En ese momento, la colega femenina entra, escenificando una dramática escena de ruptura, acusándolo de abandonarla a ella y a su hijo nonato. Incluso finge ponerse de parto. La colega femenina besa al colega masculino, creando una distracción que evita que los guardias revisen las imágenes de seguridad. Mientras tanto, Aeseon y Soo-ah llegan a la oficina de la presidenta. Usan la huella dactilar replicada para abrir la puerta, pero falla repetidamente. De repente, un grupo de guardias los rodea. Aeseon protege a Soo-ah mientras se defiende de ellos. Recuperando la compostura, Soo-ah usa el dardo tranquilizante para ayudarlo. Derriban al último guardia, y Aeseon vuelve a probar la huella dactilar. Esta vez, funciona. Dentro, tocan la pieza para piano a 4 manos. Aeseon nota una tecla silenciosa. A pesar de esto, la canción se reproduce sin problemas, pero no encuentran pistas obvias. El capitán los insta a borrar los registros de acceso y marcharse inmediatamente. Aeseon cumple, pero después de borrar los registros, descubre una carpeta oculta, un plan operativo detallado titulado Operación Juventud que describe cada uno de sus movimientos durante la jornada de puertas abiertas, incluyendo su nombre real, Sion. Aeseon recuerda haber elegido su alias cuando se unió al NIS. De niño, le dijo a su padre que quería un nombre nuevo. Le gustaban los cometas, y la palabra coreana para cometa, Aeseon se convirtió en su alias elegido. Ahora sospecha del capitán. Preocupado, regresa al cuartel general. Mientras tanto, Soo-ah y los otros profesores están limpiando después de la jornada de puertas abiertas cuando son interrumpidos por una discusión. Un estudiante, Seung-jae, está furioso porque un camarero le ha manchado accidentalmente el zapato con glaseado. Exige una disculpa y una compensación, y amenaza con llamar a la policía. Mientras saca su teléfono, se le cae una tarjeta. Soo-ah impide que el camarero se arrodille para disculparse. Seung-jae se burla de ella, sugiriendo que se arrodille ella en su lugar. Llega el padre de Seung-jae, defendiendo a su hijo. El subdirector reprende a Soo-ah por faltarle el respeto a un padre y lo acompaña obsecuentemente. Un colega advierte a Soo-ah que no ofenda a los estudiantes y a los padres si quiere un puesto permanente. El agradecido camarero le da a Soo-ah la tarjeta que se le cayó a Seung-jae. Aeseon revisa la evidencia, concluyendo que alguien dentro del NIS está trabajando con la presidenta. Escribe una lista de sospechosos, siendo el último nombre el que más se resiste a considerar, el capitán. Sue reflexiona sobre las teclas silenciosas del piano. Haciendo coincidir las teclas con la letra de la canción, deletrea un mensaje. El que sostiene la gema, al mirar al sol carmesí, irradiará luz dorada. Emocionada, llama a Aeseon,
pero él no contesta. Ella lo encuentra en la tienda de conveniencia, entregándole el mensaje descifrado. Aeseon reacciona fríamente, aparentemente desinteresado. Intuyendo que algo anda mal, Soa sugiere que tomen algo. Aeseon revela su sospecha de que la presidenta está detrás de todo. Confiesa que es un peón, que hay un topo dentro del NIS y que no está seguro de en quién confiar. Soa, una entusiasta de las películas de espías, sugiere que vigilen a la presidenta para identificar al traidor, confiando en su capacidad para desenmascarar al topo. De repente, se da cuenta de algo extraño. Aeseon nunca usa honoríficos al hablar con ella. Él explica que tienen la misma edad, pero Soa no recuerda haber hablado de sus edades. Aeseon abandona la pretensión. Le recuerda su amistad de la infancia cuando él todavía era Sion, un alumno de segundo grado. Soa, conectando los hábitos de Aeseon con su amigo de la infancia, se queda atónita al darse cuenta de quién es. Abatida, recuerda el repentino traslado de Aeseon después de la desaparición de su padre, una fuente de gran tristeza para ella. Siempre había esperado que encontrara a su padre. Anteriormente, Yena escuchó a An decirle a Seung-jae que sus calificaciones y todos los premios académicos fueron preestablecidos. Ella fue testigo de cómo le daba a Seung-jae una tarjeta, instándolo a mantenerlo en secreto. Al día siguiente, Yena confronta a un frenético Seung-jae, que está buscando su tarjeta perdida. Ella revela su conocimiento de su conversación, exigiendo respuestas sobre los premios amañados y el contenido de la tarjeta. Acorralado, Seung-jae admite que su padre hizo un trato con la presidenta. Yena quiere enfrentarse a su madre, pero Seung-jae revela que la propia Yena es la principal beneficiaria del plan, siendo sus logros el resultado de la manipulación, no del mérito. Recordando la tarjeta, Soa introduce la dirección web impresa en ella. Para su sorpresa, la lleva a un sitio web falso de clasificación escolar. La presidenta, monitoreando el historial de navegación, le advierte a Soa que obedezca a sus superiores si quiere conservar su trabajo. Soa, disgustada por el engaño de la escuela y la traición a los estudiantes trabajadores, le pide a Aeseon que investigue. Preocupado por el topo, Aeseon no puede ayudar. Al pasar por la biblioteca, ve a Yo-Yun estudiando diligentemente, esperando obtener altas calificaciones para la admisión a la universidad. Siente una punzada de culpa, dándose cuenta de que Soa tiene razón, el engaño está perjudicando a los estudiantes honestos. Para encontrar pruebas, Soa investiga los resultados y clasificaciones de exámenes anteriores. Mientras tanto, Aeseon espía el coche de la presidenta y los lugares que frecuenta. Durante una comida, el SR-An se disculpa por perder la tarjeta. La presidenta lo descarta, habiendo ya borrado el sitio web, y sugiere darle una lección a Soa. Al escuchar esto, Aeseon regresa corriendo a la escuela, preocupado por la seguridad de Soa, y la lleva a casa para investigar juntos. Antes de que termine la comida, Seung-jae le revela a la presidenta que Yena también sabe sobre el engaño. Insulta a Yena, llamándola arrogante y falsa. La presidenta finge indiferencia frente al SR-An. Sin embargo, cuando Seung-jae va al baño, ella lo sigue, abofeteándolo repetidamente y advirtiéndole que mantenga la boca cerrada. Esa noche, Yena se enfrenta a su madre por el engaño. La presidenta desestima sus preocupaciones, diciendo que, como su hija, tiene derecho a estas ventajas, a diferencia de Yo-Yun. Yena se derrumba, lamentando que sus esfuerzos no signifiquen nada para su madre. Le recuerda a su madre que no subestime a Yo-Yun, su amiga. Con el corazón roto, Yena visita a Yo-Yun, queriendo confiar en ella, pero sin saber por dónde empezar. Yo-Yun la invita a entrar para comer algo, ofreciéndole un momento de paz sin cuestionar su repentina aparición. Mientras tanto, Soa y Aeseon continúan su investigación en el apartamento de él. Soa explica su interés personal en esta lucha. Su primera estudiante fue acusada falsamente de hacer trampa y fue expulsada, a pesar de que Soa sabía que era inocente. Esto alimentó su deseo de convertirse en una maestra permanente con voz dentro de la escuela. Está decidida a exponer la verdad, incluso si eso pone en peligro su carrera. Trabajan toda la noche. Cuando Soa se queda dormida, Aeseon la cubre suavemente con una manta. Ella se despierta brevemente, mirándolo con un afecto creciente, su vínculo se profundiza a través de su lucha compartida. Por la mañana, concluyen que la presidenta está haciendo tratos con los padres, apoyo para su proyecto de ciudad educativa a cambio de clasificaciones y premios altos garantizados para sus hijos. Aeseon regresa al cuartel general del NIS, informando a sus colegas sobre el plan de trampa y el proyecto de ciudad educativa. Antes de que pueda terminar, el capitán interrumpe, ordenándole que se concentre únicamente en encontrar el oro y que regrese al cuartel general de inmediato. Aeseon quiere confrontar al capitán sobre ser el topo, pero duda. El director escucha su discusión. Al enterarse del plan de la presidenta para usar el oro para la ciudad educativa y el escándalo de las trampas como encubrimiento, le ordena a Aeseon que continúe su investigación mientras el capitán proporciona informes de progreso regulares. La presidenta contacta al topo, expresando preocupación por la interferencia de Aeseon y ordenando su eliminación. Poco después, Aeseon recibe una orden del NIS para concluir su misión dentro de la semana y abandonar la escuela. Deduce que la presidenta está detrás de esto y decide actuar de manera preventiva.
Durante una comida, Ae-seon se sienta frente a la presidenta, preguntando casualmente sobre la renovación del gimnasio de la escuela. Esto despierta su interés, ya que pocos conocen los extraños rumores que lo rodean. Él no da más detalles, dejándola sacar sus conclusiones. Sospechando que conoce la siguiente leyenda, decide mantenerlo cerca para observarlo, instruyendo al director para que acelere cierta tarea. Continuando con su investigación, So-ah descubre la firma de Ho-no en todos los documentos de evaluación de concursos amañados. Lleva la evidencia al apartamento de Ae-seon, pero no recibe respuesta. Al escuchar ruidos dentro, entra, encontrando una figura enmascarada de negro dentro. Ae-seon regresa y encuentra su apartamento revuelto y a So-ah inconsciente en el suelo. So-ah se enfrenta al intruso enmascarado en el apartamento de Ae-seon e intenta llamar a la policía. El intruso se abalanza sobre su teléfono. Durante la lucha, el cuchillo que está sosteniendo apuñala accidentalmente a So-ah en el abdomen antes de caer al suelo. Presa del pánico, huye. Ae-seon regresa para encontrar a So-ah herida y la lleva rápidamente al hospital. Afortunadamente, el cuchillo evitó cualquier órgano vital y So-ah estaba fuera de peligro inmediato. El capitán y el equipo llegan al hospital. Al ver el agotamiento de Ae-seon, sugieren que descanse mientras ellos vigilan a So-ah. Ae-seon, que todavía sospecha del capitán, apenas controla su impulso de confrontarlo. No puede arriesgarse a revelar sus sospechas todavía. Pasa una noche en vela junto a la cama de So-ah, consumido por la culpa. Cuando ella se despierta, lo consuela, sugiriendo que se lo compense más tarde. Luego revela que el SRLE, un maestro, es responsable de manipular las calificaciones y supervisar los concursos amañados. En ese momento, Ae-seon recibe una llamada de su colega masculino. Los resultados del ADN de la escena del crimen coinciden con el SRLE. Le ordena a sus colegas que vigilen de cerca al SRLE, instruyéndolos específicamente para que no informen al capitán, él mismo lo informará. Al regresar a casa, Ae-seon analiza la escena del crimen. Se da cuenta de que el cuchillo utilizado para apuñalar a So-ah es un cuchillo de fruta de su cocina. Deduce que el SRLE no estaba tratando de herirla gravemente, estaba buscando algo. Revisa su cajón, el cuaderno de su padre ha desaparecido. Se da cuenta de que la presidenta es la sospechosa más probable. El SRLE le entrega el cuaderno a la presidenta, recordándole su acuerdo de mantener su nombre fuera del escándalo de las trampas y su solicitud de no participar más en la manipulación de calificaciones. Al examinar el cuaderno, la presidenta encuentra notas sobre un cuarto misterio, relacionado con la torre del reloj y el piano, pero sin solución. Recordando la pregunta anterior de Ae-seon sobre el cuarto misterio, sospecha que solo él conoce la respuesta. Decide que es demasiado peligroso para permanecer en la escuela. Jenna entra, preguntando si la próxima competencia de matemáticas está amañada a su favor. Anteriormente, había invitado a Yo-Yun a ver una película, pero fue rechazada porque Yo-Yun estaba estudiando para una competencia de matemáticas. No queriendo que el arduo trabajo de su amiga sea en vano, Jenna le ruega a su madre que no manipule esta competencia. Ella quiere demostrar su valía. La presidenta la reprende por no apreciar sus ventajas. El director interviene, y la presidenta accede a regañadientes, instruyendo al director para que encuentre un reemplazo para el SRLE. Siguiendo las órdenes de Ae-seon, sus colegas siguen al SRLE. Al verlo subir al coche del director, lo siguen. El director lleva al SRLE a una acería abandonada. Le dice al SRLE que mire hacia otro lado, luego le inyecta un tranquilizante. Les ordena a sus hombres que se encarguen del SRLE. Los colegas de Ae-seon presencian cómo cargan al SRLE en un coche chatarra, dándose cuenta de que está en peligro de muerte. No pueden quedarse de brazos cruzados y mirar. Armados con tuberías, intentan una intervención heroica, pero rápidamente son superados y encerrados dentro del coche con el SRLE. El coche es empujado hacia una trituradora de coches. El director se prepara para activarla. De repente, suena una bocina de coche. Ae-seon llega, cargando contra la refriega. Se produce una pelea caótica. En la confusión, el director activa la trituradora. Desciende lentamente, y los dos colegas entran en pánico. Ae-seon lucha ferozmente, decidido a salvarlos. El director se une a la pelea, armado con un arma oculta. A pesar de estar herido, Ae-seon lo domina rápidamente. Justo a tiempo, detiene la trituradora, rescatando a los tres atrapados dentro. Ae-seon lleva al SRLE a So-ah. Arrepentido, el SRLE confiesa, alegando que fue coaccionado por la presidenta. So-ah lo reprende por sus acciones y la injusticia infligida a los estudiantes, instándolo a redimirse. Ae-seon luego lleva al SRLE a una casa de seguridad, diciéndole que se quede allí hasta la mañana. Después de dejar al SRLE, Ae-seon llama al capitán, informando sobre la manipulación de calificaciones y el ataque del SRLE a So-ah. Le informa al capitán que el SRLE está asegurado y será interrogado a las 7 de la mañana junto con la presidenta. Luego le dice al capitán que se va a casa a descansar, pero en cambio, se queda en su coche, vigilando la casa de seguridad.
Razona que si alguien viene por el SRLE antes de las 7 de la mañana es probable que el capitán sea el topo. Llega la mañana. Son las 7:20 de la mañana, y nadie ha venido por el SRLE. Aliviado, Aeseon llama al capitán, disculpándose por su sospecha. El capitán, sintiendo la confusión interna de Aeseon, le recuerda su vínculo de 20 años, una relación como de padre e hijo. Le sugiere que tomen algo cuando todo termine. Aeseon se enfrenta a la presidenta, exigiendo saber por qué lo involucró en esto, preguntando si está conectado con su padre. La presidenta se desvía, diciéndole que no debería hacerle esa pregunta. Mientras habla, Aeseon enciende la televisión. Los informes de noticias muestran al SRLE confesando el escándalo de las trampas de la escuela a la policía y a los periodistas. La presidenta permanece tranquila, confiada en que el testimonio de un solo maestro no la hundirá. Aeseon revela una unidad USB, afirmando que contiene evidencia de los crímenes de la presidenta, incluida evidencia relacionada con el asesinato, dejada por el SRLE. La policía la arresta de inmediato. Aeseon arroja fríamente la unidad USB sobre una mesa cercana. Durante el interrogatorio, la presidenta se niega a cooperar hasta que llega el director del NIS. La reprende por poner en peligro el proyecto de ciudad educativa y anuncia su reemplazo. La presidenta se ríe maniáticamente, advirtiendo al director que una mujer que no tiene nada que perder es capaz de cualquier cosa. El director se muestra visiblemente perturbado por sus escalofriantes palabras. Esa noche, Aeseon y el capitán cenan juntos. Aeseon confiesa sus sospechas anteriores sobre que el capitán fuera el topo. El capitán finalmente entiende la reciente frialdad de Aeseon hacia él. Le pregunta a Aeseon si sospecha del director y produce una foto de sí mismo, del director y del padre de Aeseon. El capitán recuerda el día en que desapareció el padre de Aeseon. Su padre había llamado, mencionando un asunto concerniente al director y solicitando una reunión urgente. El capitán dudó, sin saber si informar a sus superiores. Esta vacilación le costó la oportunidad de ver al padre de Aeseon, quien desapareció sin dejar rastro. Ha cargado con la culpa desde entonces, temiendo el resentimiento de Aeseon, y lo mantuvo en secreto. Aeseon lo consuela, asegurándole que no lo culpa y prometiendo encontrar tanto el oro como la verdad sobre la desaparición de su padre. Luego busca a Don Min en busca de pistas sobre la cuarta leyenda. Don Min le advierte que cualquiera que aprenda la leyenda final está maldito a desaparecer. Recordando el mensaje descifrado sobre la gema, el sol rojo y la luz dorada, Aeseon observa palabras clave relacionadas en un tablón de anuncios del pasillo. Él teoriza que el que sostiene la gema se refiere a Byeongmun, el fundador de la escuela, y que la dirección a la que Byeongmun miraba podría indicar la ubicación del oro, pero se necesita más investigación. La escuela está en crisis después del escándalo de las trampas. La Junta de Educación envía a un inspector. Los rumores se extienden entre los estudiantes, y Yena se convirtió en el blanco de los chismes. Soa impide que los estudiantes difundan rumores y consuela a Yena, animándola a expresar sus emociones. Conmovida por su amabilidad, la dura fachada de Yena se derrumba y llora. Más tarde, la clase limpia la escuela en preparación para la llegada del inspector. Soa captura estos momentos de unidad, incluida una foto de grupo. Don Min lleva a Aeseon al encuadre, y Yo-Yun anima a una reacia Yena a unirse. Todos sonríen genuinamente. Mientras los estudiantes y el profesorado se reúnen para dar la bienvenida al inspector, la presidenta llega en su lugar. Con una sonrisa petulante, se enfrenta a Aeseon, declarando que su farsa ha terminado. Lo expulsa, y él abandona la escuela bajo la atenta mirada de sus compañeros de clase. A pesar del revés, sigue decidido a resolver el último caso de su padre. De repente, un equipo de inspección del NIS irrumpe, sellando y registrando la oficina. El capitán exige una explicación, pero le muestran un fajo de dinero en efectivo, una acusación de soborno fabricada. Es arrestado sin más explicaciones. Aeseon recibe una llamada burlona de la presidenta, quien afirma que el arresto de su equipo es un regalo de despedida. Amenaza la seguridad de Soa si interfiere más. Dividido entre su misión y proteger a Soa, Aeseon está paralizado por la indecisión. Soa, al escuchar su angustia, se da cuenta de que está preocupado por ella. Ella lo insta a no rendirse, argumentando que si la presidenta encuentra el oro, su proyecto de ciudad educativa seguirá adelante, causando más injusticia. Animado por las palabras de Soa, Aeseon decide completar su misión y protegerla. Recibe una llamada del capitán, confirmando su despido del NIS. Culpándose a sí mismo por la difícil situación de su equipo, le suplica que lo ayuden, estableciendo una nueva base de operaciones en su apartamento. Mientras tanto, el director del NIS se reúne con la presidenta, pidiéndole que cese el contacto, temiendo la exposición. Ella se burla de él por su ingratitud, luego le ordena al director que lo estrangule, recordándole quién lo puso en el poder. La presidenta implementa cambios drásticos en la escuela. Yo-Yun llama a Aeseon, informando sobre la situación caótica. Los estudiantes están segregados según el rango académico, con diferentes comidas para los estudiantes de alto y bajo rendimiento, y solo la clase especial recibe tutoría después de la escuela. Ella espera que el NIS pueda intervenir.
Después de que Yo-Jun se va, Yena aparece, habiendo escuchado la conversación. En el apartamento de Ae-seon, el equipo examina un anuario del consejo estudiantil proporcionado por So-a. Encuentran una foto del padre de Ae-seon, usando el alias Maestro Kim. El anuario menciona oro, potencialmente vinculado a la cuarta leyenda. Ae-seon teoriza que su padre podría haber creado la cuarta leyenda para engañar a la junta escolar o evitar que la presidenta encontrara el oro. Centrándose en el mensaje descifrado sobre la gema, el sol rojo y la luz dorada, el colega masculino sugiere que podría haber otra representación de Seo Byeong-moon abrazando el sol rojo dentro de la escuela. Esto desencadena una revelación para Ae-seon. Recordando los sentimientos pro-japoneses de Seo Byeong-moon, deduce que la pista se refiere a un busto de Seo Byeong-moon frente al sol naciente, con el oro potencialmente escondido debajo. Ae-seon sale corriendo hacia la escuela. So-a, todavía entristecida por la partida de Ae-seon, se sobresalta cuando un repartidor hace un gesto idéntico a uno de Ae-seon. Ella lo persigue, reprendiéndolo por el movimiento arriesgado. Él revela su descubrimiento sobre el busto giratorio. Corren hacia la estatua y confirman que se mueve. Antes de que puedan investigar más, el subdirector entra. Sospechando de la presencia del repartidor en una zona restringida, le ordena a Ae-seon que se quite el casco. Justo cuando Ae-seon está a punto de obedecer, So-a se interpone frente al subdirector, fingiendo jugar a un juego de adivinanzas, y le indica a Ae-seon que escape. El subdirector informa del incidente a la presidenta, quien, después de revisar las imágenes de seguridad, identifica a Ae-seon. Ella le ordena al director que inicie la fase 2 de su plan contra él. Yena entra, revelando que sabe que Ae-seon es un agente del NIS, razón por la cual fue expulsado. Exige la verdad a su madre, quien la ignora, declarando con confianza que completará el proyecto de ciudad educativa, que Yena luego heredará. Yena llora, deseando, solo una vez, que su madre considere lo que ella realmente quiere. La presidenta, creyendo erróneamente que Yena desea su atención, sugiere que den un paseo juntas. Mientras se marchan, Yena nota un mensaje en su tableta. Ae-seon recibe una llamada telefónica alarmante. Un artículo escandaloso aparece en el sitio web de la escuela, acusando a So-a de tener una relación inapropiada con un menor, acompañado de fotos de ella y Ae-seon. So-a es suspendida de inmediato y convocada por la presidenta. Ae-seon llega, vestido con una elegante chaqueta de cuero. Sube al podio, admite que las fotos son reales, luego revela su verdadera edad, 31 años, mostrando su identificación. La clase estalla en shock, exigiendo una explicación. Está a punto de revelar su verdadera identidad como agente, pero Yo-Jun le indica que se detenga. So-a también niega con la cabeza ligeramente. Cambia de rumbo, fingiendo ser un desertor de la escuela secundaria que busca una segunda oportunidad. Don-min pregunta sobre su relación con So-a. Ae-seon responde que ella lo ayudó a adaptarse a la escuela y que le gusta mucho. La clase estalla en burlas juguetonas, instándolos a besarse. Ae-seon nota que la presidenta y el director están entrando. Se enfrenta a la presidenta, diciéndole que ahora es su turno. La presidenta está furiosa por este giro inesperado de los acontecimientos. El director sospecha que alguien filtró el plan. La presidenta recuerda su paseo con Yena y regresar para encontrarla con una tableta. Esa noche, se enfrenta airadamente a Yena, quien admite haber advertido a Ae-seon. Explica que al ver las fotos, instintivamente supo que su madre estaba haciendo algo peligroso y le rogó que se detuviera. Desobedeciendo a su madre, Yena se enfrenta a una consecuencia. La presidenta anuncia que enviará a Yena al extranjero para estudiar dentro de la semana. Justo entonces, la presidenta recibe un mensaje. El busto para el Museo de la Ciudad Educativa ha sido instalado. La palabra busto desencadena un recuerdo de Ae-seon y So acerca de la estatua de Seo Byeong-moon. Ordena al director que investigue el área debajo de la estatua y se apresura a ir a la escuela. Mientras tanto, Ae-seon decide actuar, decidido a encontrar el oro. El capitán y los colegas expresan su preocupación por enfrentarse a la presidenta con solo 4 personas, sugiriendo que necesitan refuerzos. La madre de So-a emerge de la cocina, ofreciendo su ayuda. Es una antigua líder de pandillas, retirada pero aún capaz de movilizar a su antigua tripulación. Los envía a la escuela mientras Ae-seon y su equipo finalizan su plan. Avergonzada por la confesión pública de Ae-seon, So-a sugiere tímidamente que celebren con una comida después de la misión. Ae-seon acepta con entusiasmo, sugiriendo también un café. El equipo de la madre de So-a rodea la escuela. Ae-seon, mostrando su placa del NIS, obtiene acceso con el pretexto de una investigación de espionaje. La presidenta llama al director, quien está convenientemente jugando al golf. La colega femenina de Hae-sung, escondida cerca, intercepta la llamada. La presidenta se da cuenta de que esto es obra de Ae-seon, pero momentáneamente se ve superada en número. Ae-seon entra en el pasillo y gira la estatua de nuevo, revelando un pasadizo oculto. Sigue el túnel hasta una bóveda polvorienta, que está vacía. Le informa al capitán que el oro podría no existir. La transmisión se corta. Horrorizado, descubre un esqueleto dentro de la bóveda. Un reloj en la muñeca esquelética confirma su peor temor, es su padre.
Aeseon organiza el funeral de su padre. La clase de Soo-ah y Yo-Yun asiste para darle el pésame. Aeseon les agradece su apoyo. El anciano del clan llega tarde y le entrega discretamente a Aeseon un informe balístico. Aeseon había encontrado una bala en el cuerpo de su padre y le había pedido al anciano que la analizara en privado, sin que el director lo supiera. El informe revela que la bala fue disparada por un tipo de arma que solo se entregaba a altos cargos del NIS hace más de 20 años. El director había denunciado la desaparición de una caja de munición por esas mismas fechas. Las sospechas recaen sobre el director. Después del funeral, Aeseon saca una pistola de su caja fuerte, decidido a actuar por su cuenta. Anticipándose a problemas, el director ordena preventivamente el despido de Aeseon del NIS. Cuando Aeseon sale de su apartamento, Soo-ah llega y lo invita a cenar. Él le dice que vaya adelantándose, él se unirá más tarde. Le toma la mano, agradeciéndole sinceramente. Soo-ah, notando un tono de despedida en su voz, les transmite sus preocupaciones al equipo. Sospechan que Aeseon planea enfrentarse al director solo y se apresuran a detenerlo. El capitán rastrea la ubicación del director, llama a Aeseon y le ruega que se lo piense mejor. Aeseon les prohíbe que se entrometan. Al llegar al hotel del director, Aeseon finge ser repartidor y averigua el número de habitación. Engaña a la seguridad del director para que bajen, se cuela en la habitación, saca su pistola y se enfrenta al director, mostrándole la bala como prueba. El director intenta defenderse, pero Aeseon es más fuerte. Sin que lo vean, el director llama discretamente a la recepción. Los hombres del director llegan y detienen a Aeseon, que entrega su arma. El capitán y el equipo de Soo-ah, que observan desde el pasillo, planean cómo rescatarlo. El capitán y dos compañeros se atrincheran en la sala de seguridad. Soo-ah corre, salta y le da una patada voladora a uno de los hombres del director, gritando: ¿Qué está pasando, pandilla de matones ignorantes? Mientras escoltan a Aeseon escaleras abajo, él pide ir al baño. De repente, se arma un escándalo. Soo-ah, con un extintor en la mano, rocía a todo el mundo. En medio del caos, Aeseon domina a sus guardias y escapa con Soo-ah. Llegan al vestíbulo, pero se encuentran con más guardias. El capitán y su equipo llegan y les gritan que corran. Aeseon y Soo-ah huyen, con Aeseon asegurándole que su equipo puede encargarse. Separados son débiles, pero juntos son imparables. Como era de esperar, el equipo trabaja en perfecta sincronía, usando patadas, zancadillas y otras maniobras para someter a los guardias. De vuelta en su apartamento, Aeseon regaña al equipo por sus acciones imprudentes. Les explica por qué quería enfrentarse al director solo. Cree que el alcalde Lee está conectado con la muerte de su padre en el Instituto Byeongmun. Durante el enfrentamiento, accedió en secreto al teléfono del director, esperando identificar al asesino de su padre rastreando sus llamadas. Mientras tanto, el alcalde Lee está desesperado. La noche en que Aeseon entró a la cámara acorazada para recuperar los restos de su padre, el director trajo refuerzos. Superados en número, el capitán tuvo que dejarlos ir. El alcalde Lee y el director entraron en la cámara acorazada, pero la encontraron vacía. No había oro. Abrumado, el alcalde Lee se derrumba. Negándose a aceptarlo, insiste en que Aeseon robó el oro y ordena que lo recuperen. El director intenta razonar con él, explicándole que el oro nunca existió, pero el alcalde se niega a escuchar y exige que actúen contra Aeseon. Luego implementa políticas drásticas, eliminando becas y ayudas financieras para estudiantes desfavorecidos y aumentando la matrícula un 50%. El director le advierte sobre la carga financiera que supondrá para los estudiantes, pero el alcalde ignora sus preocupaciones, afirmando que los estudiantes pobres no tienen cabida en su ciudad educativa. El director le advierte sobre la publicidad negativa y el escrutinio del concejal Lee, aconsejándole moderación. El alcalde, obsesionado con encontrar el oro, cree que eso resolverá todos sus problemas. Al enterarse de las nuevas políticas, Soo-ah se enfrenta al alcalde Lee, quien la ataca verbalmente, llamándola hipócrita. Soo-ah siente lástima por él, preguntándose por el camino solitario que ha elegido. El alcalde Lee se mira en el espejo, su obsesión deformando sus rasgos, negándose todavía a aceptar la realidad. Antes de que pueda reaccionar, el director llega y revela que Aeseon encontró la bala en el cuerpo de su padre. Declara que deben eliminar a Aeseon para protegerse. El alcalde Lee le advierte al director que no toque a Aeseon hasta que encuentren el oro, y le ordena que se encargue él mismo del asunto de la bala. Acorralado, el director revela que el alcalde Lee mató al padre de Aeseon. Aeseon, escuchando su conversación a través del teléfono pinchado, finalmente descubre la verdad. Hace años, el director, siguiendo órdenes del alcalde Lee, engañó al padre de Aeseon para que asistiera a una reunión, revelándole su papel como topo del alcalde. Estaban trabajando juntos para encontrar el oro. El director llevó al padre de Aeseon a la azotea del instituto, donde el alcalde Lee y el director estaban esperando. El padre de Aeseon le dijo al alcalde Lee que el tesoro escondido era un mito, un producto de su imaginación. El alcalde Lee, negándose a creerlo, amenazó la seguridad de Aeseon para obligarlo a confesar.
El padre de Ae-seon juró exponer su conspiración y en un movimiento desesperado, agarró al alcalde Lee como rehén intentando escapar. El director apuntó con su arma al padre de Ae-seon. Viendo que el director dudaba, el alcalde Lee le arrebató la pistola y le disparó. Herido, el padre de Ae-seon huyó a la cámara acorazada y murió allí. Ahora, abandonado por el alcalde Lee, el director, furioso, amenaza con contarle la verdad a Ae-seon. El alcalde Lee, dándose cuenta de la amenaza del director, planea su siguiente movimiento. Después de que el director se va, hace una llamada, afirmando haber encontrado una manera de hacer hablar a Ae-seon. Sin saber nada del plan del alcalde Lee, Ae-seon llama al director, revelándole que sabe que el director ha sido traicionado. Dándose cuenta de que su teléfono está pinchado, el director acepta reunirse con él. Ae-seon llega al lugar de la reunión y encuentra al director muerto en su coche. Antes de que pueda reaccionar, lo atacan y lo dejan inconsciente. Se despierta en el coche del director, cubierto de sangre, con un cuchillo en la mano. Momentos después, la policía rompe la ventanilla del coche y lo arresta por asesinato. El capitán y el equipo de SOA se enteran del arresto de Ae-seon y corren a su apartamento, buscando pistas sobre su reunión con el director. Encuentran la grabación en la que el director implica al alcalde Lee. Se dan cuenta de que Ae-seon cayó en una trampa. Justo cuando copian la grabación, llega la policía, confisca su equipo y se lleva la memoria USB con la evidencia incriminatoria. El jefe de policía está trabajando con el alcalde Lee, quien destruye rápidamente la memoria USB y recompensa al policía. El alcalde Lee visita a Ae-seon en la cárcel, exigiéndole la ubicación del oro. Ae-seon se da cuenta de que el alcalde está delirando, es un monstruo creado por su obsesión con el oro inexistente. El alcalde le da a Ae-seon un día para que se lo piense mejor, amenazándolo con dañar a sus seres queridos. Ae-seon decide que no puede esperar pasivamente. Durante su traslado a prisión, ataca a los policías en la furgoneta de transporte, agarra una pistola y obliga al conductor a detenerse. El conductor pierde el control y la furgoneta se estrella. Ensangrentado y herido, Ae-seon saca la llave de las esposas de un policía inconsciente y se arrastra hasta un teléfono público. Llama a SOA para pedir ayuda, pero antes de que pueda darle su ubicación, se desmaya. SOA lo encuentra y lo lleva a un motel cercano. Cuando se despierta, ella le informa de que ahora es un fugitivo. Ae-seon, preocupado por la seguridad de SOA, le dice que se mantenga escondida. SOA, sin embargo, está preocupada por los estudiantes, temiendo que un alcalde Lee desesperado pueda atacarlos. Para resolver la situación, Ae-seon llama a su antiguo equipo. Llegan, equipados y listos para la acción, trayéndole disfraces. Discuten sus opciones, y están de acuerdo en que necesitan pruebas para exponer al alcalde Lee. La compañera les revela triunfalmente que otra memoria USB, con una copia de seguridad de la grabación, todavía está en su poder. Cuando la policía allanó el apartamento de Ae-seon, él había presentado deliberadamente una memoria USB vacía, escondiendo la verdadera detrás del sofá. Ahora fugitivo, Ae-seon y su equipo están bajo vigilancia. SOA se ofrece voluntaria para recuperar la memoria USB, pero Ae-seon, preocupado por su seguridad, se niega. Antes de que puedan elaborar un plan, la policía llega al motel. Su ubicación ha sido comprometida. El dueño del motel, reconociendo a Ae-seon por un cartel de Se Busca, había alertado a las autoridades. Mientras la policía se acerca, el capitán y sus compañeros bloquean la puerta, dándole a Ae-seon tiempo para escapar. Él rompe la ventana y salta con SOA, aterrizando a salvo sobre un colchón abajo. Se separan, él distraerá a la policía mientras ella regresa al instituto. Ae-seon corre por las calles, evitando por poco ser atropellado por un coche. Aturdido, casi lo atropellan de nuevo, pero logra agarrarse al lateral de un camión, usándolo como cobertura para evadir a la policía que lo persigue. Llega a su edificio de apartamentos, llama a SOA para confirmar que está a salvo y espera a un hombre que le entrega la memoria USB. El hombre es un agente del NIS, anteriormente leal al director. Ae-seon le había contado antes la verdad sobre la muerte de su padre y el asesinato del director, explicándole que solo intentaba exponer la corrupción. El agente, creyéndole, accedió a ayudar. Con la memoria USB en la mano, Ae-seon va a la comisaría de policía, exigiendo órdenes de arresto para el alcalde Lee y el director. El policía corrupto intenta retrasarlo, pero Ae-seon le susurra una amenaza, revelándole que es consciente de su colusión. Obtiene rápidamente las órdenes de arresto y reúne a su equipo, preparándose para ir al instituto. No es consciente del peligro que corren SOA y los estudiantes. Enfrentándose a un intenso escrutinio público y dificultades financieras, la junta escolar exige la dimisión del alcalde Lee. Él se niega, citando una norma que exige una votación de las 3/4 partes de los estudiantes y el profesorado para su destitución. Dicho esto, el alcalde Lee regresa al instituto con el director. Encuentra a SOA pegando carteles, exigiendo que revoque las políticas injustas, incluyendo el aumento de la matrícula. Él acepta, con la condición de que ella renuncie inmediatamente. Priorizando el bienestar de los estudiantes, SOA acepta, pidiéndole que cumpla su promesa. Jo-yun, escondida cerca, escucha su conversación.
De vuelta en su despacho, el alcalde Lee le informa al director de que no tiene ninguna intención de revertir las políticas. El director le advierte de que esto solo provocará más protestas estudiantiles. El alcalde Lee descarta a los estudiantes como insignificantes e incapaces de desafiar su autoridad. Ordena una asamblea en todo el instituto, planeando manipular a los estudiantes para mantener su posición. Miente, prometiendo revocar el aumento de la matrícula y otras políticas impopulares. Los estudiantes vitorean, pero Yoo-jun expone su mentira, cuestionando sus motivos para forzar la renuncia de Soo-ah. Sabiendo que Soo-ah actuó en su nombre, los estudiantes se unen a Yoo-jun, protestando contra el alcalde Lee. Él ordena a los profesores que identifiquen a los estudiantes disidentes, pero sus tácticas autoritarias resultan contraproducentes, desatando una revuelta estudiantil en toda regla, exigiendo la readmisión de Soo-ah y su destitución. Soo-ah, a punto de irse, se siente profundamente conmovida por el apoyo de los estudiantes. Mientras la situación se sale de control, el alcalde Lee se ríe maniáticamente. El director recibe una llamada. Se han emitido órdenes de arresto para él y el alcalde. El alcalde Lee le ordena al director que se lleve a Yena y luego busca un lugar donde esconderse. Después de asegurarse de que su hija está a salvo, el alcalde Lee llama a Ae-seon, diciendo crípticamente que la muerte es el único verdadero igualador. Intuyendo el peligro inminente, Ae-seon acelera hacia el instituto. El instituto de repente se queda sin luz. Soo-ah y los estudiantes se dan cuenta de que está lloviendo gasolina desde arriba. Mientras el pánico se desata, el alcalde Lee aparece, sosteniendo un encendedor, amenazando con incendiar el instituto, llevándose a todos con él. Soo-ah protege a los estudiantes. Ae-seon llega, ordenándole que tire el encendedor. El alcalde exige que Ae-seon tire su pistola. En medio del caos, Yoo-jun le envía un mensaje a Yena. Viendo el mensaje, Yena le ordena al director que regrese al instituto. Ae-seon apunta con su pistola al alcalde Lee, instándole a que se lo piense mejor, a que piense en lo que realmente importa. Justo entonces, Yena llega, rogándole a su padre que pare. Sabiendo que está atrapado, el alcalde Lee recoge la pistola, con la intención de suicidarse. En una fracción de segundo, Soo-ah se lanza a por la pistola. Durante la lucha, el encendedor cae. Los estudiantes gritan. Ae-seon se lanza hacia adelante, atrapando el encendedor justo antes de que prenda la gasolina. Con la crisis evitada, todos respiran aliviados. Haesong y Sue intercambian sonrisas. El capitán y su equipo llegan, arrestando al alcalde Lee y al director. Ae-seon tranquiliza a los estudiantes y se da la vuelta para irse, pero se derrumba. Se despierta en el hospital, rodeado de Soo-ah y su equipo. Pregunta sobre el interrogatorio. La compañera informa de que el director confesó todos los crímenes, negándose a implicar al alcalde Lee. Ae-seon visita al director en la cárcel. Había descubierto que ella creció en un orfanato y fue adoptada más tarde por la familia del alcalde Lee. Entiende su lealtad, pero le explica que solo responsabilizando al alcalde Lee puede encontrar la redención. En un juicio posterior, la directora testifica contra el alcalde Lee, confesando su papel en el asesinato del padre de Ae-seon y admitiendo haber matado al guardia de seguridad y al director siguiendo órdenes del alcalde Lee. El alcalde Lee es condenado a cadena perpetua. Furioso por la traición de la directora, grita incoherencias. Más tarde, Yena visita a su madre en la cárcel, expresándole su amor y su perdón. La directora finalmente comprende la profundidad del afecto de su hija y las devastadoras consecuencias de sus acciones, consumida por el arrepentimiento. Con el caso cerrado, Ae-seon regresa al instituto para una despedida final. Los estudiantes lo cubren de aviones de papel, expresando su cariño y buenos deseos. Él los mira atrás, con su misión encubierta exitosamente completada. De vuelta en su apartamento, mientras empaca sus pertenencias, se da cuenta de una estrella dibujada en el suelo. Recuerda su fascinación infantil por la estrella polar. Su padre le había dicho que había escondido la estrella polar, esperando que la encontrara. Golpea el tablón del suelo con la estrella, notando un sonido diferente. Lo abre y descubre el legendario oro escondido debajo. Llama al capitán, declarando la misión cumplida. 5 años después, Soo-ah es profesora titular. Don-min ha escrito una novela titulada Espía en el instituto. Yena persigue su pasión por la pintura. Yoo-jun asiste a una entrevista en el NIS. El capitán ha sido ascendido a director. Se reúnen para cenar en el restaurante de Soo-ah. Los compañeros del NIS, ahora casados, anuncian que están esperando un bebé. Rodeado de amigos y camaradas, Ae-seon siente una profunda sensación de satisfacción. Lleva a Soo-ah a observar las estrellas y le pone un anillo en el dedo. Comparten un tierno beso bajo el cielo estrellado, su felicidad completa. Y ese es el final de nuestra historia. No olvides darle like, comentar y suscribirte para ver más películas geniales. Gracias por vernos.